Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Romero y voy a hablarles acerca del tema limitaciones del modelo atómico de Rutherford. Para ello he decidido dividir este tema en cuatro. El primero es hablar sobre quién fue Rutherford, datos muy generales acerca de su biografía y algunos de sus trabajos considerados importantes. Después vamos a hablar del experimento de la lámina de oro. Posteriormente, ahora sí vamos a hablar sobre las características que este modelo tenía para finalizar con las limitantes que dicho modelo tenía. En primera instancia, ¿quién fue Rutherford? Bueno, Rutherford fue un científico especializado en el ramo de la física y la química, que algunos conocen como el padre de la física nuclear. Algunas de las distinciones que ganó a lo largo de su vida fue el Nobel, ser miembro y futuro presidente de la Royal Society de Londres, obtener el título de Sir y además hay un elemento en la tabla periódica que lleva su nombre en su honor. Aquí tenemos una foto a la izquierda de Ernest Rutherford y a la derecha de Niels Bohr, quien sería el que crearía el modelo atómico de Bohr, que sucedería al de Rutherford. Ahora, algunas de sus aportaciones destacadas está su colaboración con Geiger, que derivó en la creación de lo que se conoce como el contador de Geiger, y que es un contador de radiaciones. También sus investigaciones acerca de la detección de radiaciones electromagnéticas y la ionización de aire producida por los rayos X. Otra de las importantes fue su análisis a las emisiones radioactivas descubiertas por Becquerel, que después clasificó en rayos alfa, beta y gamma, además de su colaboración en 1900 con Soddy, que fue un químico francés, acerca de la reactividad natural asociada a las transformaciones espontáneas de los elementos. Igual demostró que las partículas alfa son iones de helio, pero la que nos interesa se dio en el año 1911, que fue cuando postuló un modelo atómico o teoría atómica, que es justamente la que vamos a ver en esta exposición. Esta teoría surge del experimento de Rutherford, que fue una serie de experimentos hechos por un equipo de científicos en los que se encontraba Geiger, Marsden y obviamente el propio Rutherford, en el que se descubrió que cada átomo tiene un núcleo donde están las cargas positivas y la mayor parte de su masa se concentraba ahí. Estas conclusiones se llegaron a partir del experimento que describiremos a continuación. Y es que ellos bombardearon o dispararon unas de partículas a una lámina de oro para posteriormente observar cómo las láminas de diferentes metales afectaban la trayectoria de dicho rayo. Estas partículas alfa se obtenían de la descomposición de un material radioactivo, que es el polonio, y el haz de estas partículas alfa se producía a partir de colocar el polonio dentro de una caja de plomo, donde solo salía por un orificio. Y para detectar la trayectoria de las partículas se usó una placa de sulfuro de zinc, ya que esta tiene una propiedad bastante chistosa, que es producir destellos cuando una partícula alfa choca contra ella. Aquí cabe aclarar o dar un pequeño paréntesis, y es que para ese momento el modelo atómico más aceptado por la mayoría de la comunidad científica era el modelo atómico de Thomson. Según las partículas alfa debían atravesar esta lámina puesta de manera perpendicular a la trayectoria de las de partículas sin que éstas tuvieran algún tipo de desviación considerable, lo que nos lleva a dos implicaciones. La primera es que la carga positiva y los electrones del átomo se deben encontrar dispersos de forma homogénea por todo el volumen del mismo. Y la segunda es que como las partículas alfa poseen aproximadamente 8000 veces mayor volumen que un electrón y tienen una velocidad aproximada de 20.000 kilómetros por hora, las fuerzas eléctricas serían muy débiles e insuficientes como para conseguir que se desviaran. Pero, caso contrario, los resultados del experimento arrojaron que solo un porcentaje pequeño de esas partículas se desviaban hacia la fuente de polonio, aproximadamente una de cada 8000 partículas al utilizar la lámina de oro. Y aquí tenemos una simulación en la cual podemos ver la caja de plomo que contenía al polonio, cómo el rayo salía por el orificio que tenía la caja y cómo el haz de partículas chocaba contra la placa de oro y cómo las partículas salían disparadas. De esto Rutherford llegó a la conclusión que el hecho de que la mayoría de partículas atravesaran la hoja metálica indicaría que parte del átomo está vacío y que esta desviación de las partículas alfa
indica que el deflector y las partículas poseen carga positiva, ya que la desviación siempre es dispersa. Además de que el rebote de las partículas alfa indica que hay un encuentro directo con una zona fuertemente positiva del átomo y a la vez esta era muy densa. ¿Y por qué les cuento esto? Porque como dije hace unos momentos, el modelo atómico de Rutherford, que es el que nos compete en esta exposición, se forma a partir de los datos y los resultados recabados de este experimento, que ya posteriormente fueron, este modelo ya fue en cierta medida perfeccionado por Niels Bohr. Ahora sí, empezamos a hablar del modelo atómico. El modelo atómico de Rutherford, yo creo que es la representación más conocida del átomo, o al menos la que más se ha hecho presente en los medios, como películas o series, y es la siguiente. Como podemos ver, este es el núcleo del átomo, y estos son los electrones. Aquí podemos ver, de hecho, aquí les puse una animación de cómo se supone que se vería el modelo atómico de Rutherford, perdón. Y algunas de las características generales de este modelo es que el átomo estaba principalmente formado por dos elementos, el núcleo y la corteza. Y la corteza es esta parte donde las partículas están describiendo una trayectoria que en un primer momento parecería elíptica con respecto al núcleo. Este núcleo es la parte central de un tamaño muy pequeño donde se encuentra la carga positiva. Y además, algunas personas llaman a este modelo como un modelo parecido al de una estructura solar. ¿Por qué? Por una característica que veremos más adelante. Los postulados de esta teoría atómica era que el átomo estaba cargado positivamente y, aunque tenía un tamaño muy pequeño, la mayor parte de la masa se concentraba en esa parte. Además de que, como ya habíamos dicho, los electrones orbitan al núcleo atómico a gran distancia y describiendo lo que en primer momento parecería una trayectoria elíptica o circular. Además de que la carga neta del átomo es neutra, debido a que se compensan las cargas positivas con las negativas. Además de que los cálculos que hizo Rutherford apuntaban a que la forma que este núcleo tendría debería ser esférica y debía poseer un radio muy pequeño. Y ahora sí, la razón de que muchos compararan este modelo con el del sistema solar es que hacían un símil con respecto al Sol, con respecto a que el Sol era el núcleo y las cargas, como los electrones, eran los planetas que giraban con respecto a él. Pero ahora un pequeño adelanto de algunas limitantes o errores que este modelo tuvo es que las órbitas de estos electrones no estaban del todo definidas y formaban una estructura compleja alrededor del núcleo, dándole un tamaño y una forma que no estaba totalmente definida. Además se llegó a un cálculo en el que el radio del átomo era 10.000 veces mayor que el núcleo del mismo, lo que implicaba que gran parte de la estructura estaba vacía. Además de que este modelo tiene una dificultad proveniente de la electrodinámica que predice que una partícula cargada acelerada, como sea necesario para mantenerse en órbita, radiaría radiación electromagnética perdiendo energía. Esto más adelante lo vamos a profundizar en la parte de las limitaciones, no se preocupen. Ahora bien, la importancia de este modelo fue que demostró la existencia de el núcleo en el átomo. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las limitaciones que este modelo tenía. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Una limitante general que todos los modelos, al menos hasta el de Rutherford, tenían, es que veían al átomo desde un punto de vista de la física clásica. Y la física clásica para sistemas grandes es suficiente. Tiene herramientas que nos permiten analizar con eficacia al sistema. Sin embargo, cuando nuestro sistema que vamos a analizar, su escala se vuelve más y más y más y más pequeña hasta llegar a un punto microscópico o atómico o más pequeño,
es que esta física clásica pierde su eficacia, pierde en cierto grado su eficacia o su rigurosidad. Así que la pregunta inmediata que debemos hacernos es, entonces, ¿cómo analizamos al átomo? ¿Cuál sería la forma correcta? Y es a través de la cuántica. La cuántica es la única manera o la manera más completa de comprender las nociones que rodean al átomo. Y es por eso que los modelos, como les dije, de Rutherford hacia atrás describían al átomo de una manera que era insuficiente, no era totalmente correcta. Ahora sí, vamos a hablar de las limitaciones particulares. Una de las principales limitantes es que este modelo no seguía la teoría de Maxwell, así que no podíamos hablar de estabilidad de un átomo. ¿Y por qué es esto? Porque según algunos postulados de Rutherford, los electrones giran a una velocidad alta alrededor del núcleo de un átomo en una órbita. Sin embargo, Maxwell explicaba que estas partículas cargadas aceleradas liberan radiaciones electromagnéticas. Por lo tanto, los electrones que giran alrededor de este núcleo liberan radiación electromagnética, algo que ya hemos discutido antes. Lo que implicaba pero lo importante es que la radiación electromagnética tendrá energía y movimiento electrónico, como resultado de lo cual las órbitas se reducen gradualmente, por lo que en algún momento este átomo colapsaría, y según los cálculos, esto pasaría en 10 a la menos 8 segundos, cosa que no sucede. Por lo que esto fue un error muy importante que tenía la teoría atómica de Rutherford. Otro de sus errores fue que esa teoría estaba incompleta, ya que no mencionaba nada sobre la disposición de los electrones en la órbita. Algunas implicaciones de este punto son que el espacio principal del átomo está vacío. Existe una porción grande de partículas que pasaron a través de la lámina de oro sin desviarse. Entonces podemos decir que la mayor parte de un átomo debe estar vacía, y que la carga positiva de un átomo no se distribuye uniformemente y se concentra en un volumen muy reducido. Por el contrario, pocas partículas cuando se bombardearon fueron desviadas por la lámina de oro. Fueron desviados minuciosamente y en ángulos que resultaban ser muy pequeños. Así que se llegó a la conclusión que antes habíamos discutido. Y aquí vemos otras de las limitantes que este modelo tenía. La primera es básicamente resumir lo que ya hemos discutido, que dado que los electrones orbitan alrededor del núcleo, ocurre que el electrón debe emitir continuamente radiación hasta chocar con el núcleo, provocando que éste se destruyera, lo cual ya dijimos que no sucede, por lo que es un error primordial acerca del modelo atómico de Rutherford. Además de que en ciertas ocasiones el átomo emite determinadas frecuencias de radiación electromagnética, sobre todo cuando hay transiciones entre un estado de mayor energía a una de menor energía. Pero entonces, ¿cómo podríamos explicar que la energía está cuantizada usando este modelo? Eso no se puede. Así que tendríamos aquí otro error. Y otros errores conceptos o errores que yo consideraba mínimos, pero que totalmente determinan que esa teoría estaba incompleta, es que no aparece el neutrón. Aunque esto podemos justificarlo porque no fue descubierto e implementado hasta 1932, mucho tiempo, al menos 10 años después de que Rutherford empezara a hacer su teoría atómica. Además de que no considera la existencia de líneas espectrales, que son el resultado de la interacción entre un sistema cuántico, que por lo general son átomos, pero a veces son moléculas, núcleos atómicos y fotones. Este sobre todo es importante ya que es parte del modelo atómico de Bohr, que es el que sucedió al de Rutherford. Por lo que podemos considerar que el de Bohr sí llegó a mejorar en algunos aspectos lo que fue el modelo atómico de Rutherford. Y es todo. Les agradezco mucho su atención. Igual les dejo la link de la presentación para que ustedes puedan hacer sus notas.